Gloria a Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Como siempre, dándole las gracias a Dios, la gloria a Él por la bendición que nos permite de poder estar con ustedes todos los lunes, este espacio de tiempo de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, hora de Puerto Rico y el programa cibernético Cristo, la luz del mundo. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso en proceso. Bajo el tema 4 herejías que arrastran a la apostasía. Estamos en la parte 3 de este estudio. 4 herejías que arrastran a la apostasía. Si usted no ha escuchado el primer y segundo capítulo de este estudio, les recomendamos que tan pronto termine el estudio de esta noche, vaya a los anteriores capítulos para que pueda entender lo que estamos trayendo en el día de hoy. Recuérdese también que todos los estudios tienen muchos subtemas. No lo podemos abarcar todos en un solo programa. Hay que hacer muchos programas para cada tema, porque recuérdese, tienen muchos subtemas. Alabado sea el Señor. Pero para que pueda entender, recuérdese siempre buscar el primer y segundo capítulo. Ahí están, por lo regular, es donde se establecen los fundamentos para el estudio. Cualquier conferencia que usted escuche, estudio, predicación, usted tiene que buscar ir siempre al fundamento para poder entender el resto. Bendito sea el Señor. Y recuérdese, escudriñar las Escrituras, utilizar las reglas del entendimiento, no de la interpretación, las reglas del entendimiento, que lo hemos hablado por aquí en muchas ocasiones. Y recuérdese, la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia la vamos a entender en sus contextos. Siempre tiene que buscar los contextos bíblicos. Están o en el mismo texto, o en el texto anterior, texto que le sigue, capítulo anterior, capítulo que le sigue, en otro libro de la Escritura. Alabado sea el Señor, y así sucesivamente. Y si necesita, está hablando, por ejemplo, del contexto cultural, pues tiene que buscarle en esa fecha, para ese tiempo, la cultura que existía, bajo en qué condiciones vivieron la gente en esa cultura, para poder entender lo que estamos viendo y estamos leyendo. Si el contexto en la medicina, buscamos en la medicina. Si en el contexto arqueológico, buscamos la arqueología. El contexto religioso de la época, pues vamos al contexto religioso de la época. Alabado sea el Señor, y vamos a encontrar la información para poder entender lo que está escrito, lo que estamos leyendo, no interpretando, leyendo para poderlo entender. Y recuérdese que las Escrituras son la voz de Dios sobre la tierra, y las Escrituras son su voluntad para todos los seres humanos. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la gloria a Dios por esta bendición que nos permite comenzar en el día de hoy, en esta noche. Ya le damos la bienvenida a nuestro hermano Rey Benítez. Dios te bendiga, Rey, en esta noche. Mi esposa, como siempre, escuchando y monitoreando la internet, le saluda en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestra hermana pastora Margarita Carpintero, desde allá, desde Colombia. Saludo a su esposo, saludo a todos los pastores y las iglesias allá en Colombia. Alabado sea el Señor. Por aquí también dice que bueno compartir con los temas importantes de la palabra del Señor. Le invitamos para que tan pronto terminemos esta noche lo comparta los videos. Recuérdese, nosotros no monetizamos, no hacemos negocio con el Evangelio, no recibimos dinero por subir contenido como otras personas lo hacen. Eso es problema de ellos. Nosotros no tenemos el Evangelio como un método de ganancia, ni para hacer dinero, ni hacer riqueza. Alabado sea el Señor. Nosotros invertimos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por eso es que siempre le pedimos que lo comparta. Alabado sea el Señor.
También queremos recordarle que todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, tiene su culto, transmite su culto todos los domingos a la 1 de la tarde. Siempre se lo recomendamos. El pastor Leonardo Benítez transmite su culto y la iglesia todos los domingos a la 1 de la tarde. Lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Y vamos a la palabra del Señor en esta noche, Gálatas capítulo 1, verso 6 al 10. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice el apóstol, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También le damos la bienvenida en esta noche a nuestra hermana Katioska Saldaña. Dios te bendiga, Katy, en esta noche. Saludo a la iglesia Verbo de Dios allá en Paterson, New Jersey, que pastorea a mi cuñada Norma Díaz. Saludo a Benjamín y todos los hermanos allá en Paterson. Bendito sea el Señor. Vamos a repetir algunas de las cosas que dijimos el lunes pasado para poder continuar en esta noche. Le había dicho que a través de los años que hemos escuchado desde los púlpitos, radio, televisión, libros, oiga bien, otro evangelio. Y el año que viene, mayo 3 mayo 3 del 2026, yo cumplo, oiga bien, 46 años en el evangelio. Alabado sea el Señor. He visto desde algunos púlpitos, desde la radio, y he estado en emisoras radiales, he tenido programas radiales, he estado también en una ocasión en la televisión, pero principalmente en programas radiales, 3 emisoras diferentes, he tenido programas, televisión, libro u otro evangelio. Una versión diluida, diseñada para hacerte sentir bien. Hablan constantemente del pensamiento positivo. Vamos a hablar ya en breve de esto. Pensamiento positivo, tenga cuidado. Porque las personas dicen, hay que ser positivo. Claro que sí, pero recuérdese, cada palabra esconde algo. O sea, las palabras tienen connotaciones. Cuando son palabras usadas, alabado sea el Señor, para traer algo diferente, utilizan las escrituras, utilizan cosas buenas, alabado sea el Señor, pero cuidado, porque puede tener una connotación, algo detrás, una herejía escondida. Alabado sea el Señor. Y aunque hay que ser positivo, cuidado, porque hay un movimiento, alabado sea el Señor, un movimiento de positivismo dentro del evangelio que no es de ahora, es de hace muchos años, donde entra ahí la metafísica y la psicología también, y la filosofía. Alabado sea el Señor. Oigan bien, hablan más del pensamiento positivo que de la cruz de Cristo. No hablan de arrepentimiento, no hablan del bautismo en el Espíritu Santo, no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Ya las pruebas le llaman proceso. Ya no, el cristiano no pasa por prueba, sino por proceso. No hay que ayunar porque Cristo ayunó por nosotros. Dicen que eso es martirizar la carne. No hay que orar. Cristo oró por nosotros. No hay que vigilar. Cristo vigiló por nosotros. Y le enseñan a la iglesia, inclusive hasta el pecador, que Dios los quiere bendecir, que los quiere hacer feliz, darle una casa, un carro, hacerle próspero, hacerlo rico, alabado sea el Señor, darle una esposa, darle una novia, un negocio próspero. Todas estas cosas las he escuchado.
Y a través de los años hemos visto la cantidad de herejías que han entrado en la iglesia y se han quedado como doctrina en la iglesia. Una herejía, que es palabra que ya no se usa, una herejía del griego airesis, significa elección. Se refiere a una desviación deliberada de las doctrinas centrales fundamentales de la fe cristiana, resultando en enseñanzas falsas que dividen la iglesia y contradicen el evangelio, como negar la divinidad de Cristo o buscar la salvación por obra en lugar de la gracia y la fe. Doctrinas fundamentales. Doctrinas fundamentales son las doctrinas principales de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Hay doctrinas principales, hay doctrinas que son doctrinas intermediarias. Alabado sea Dios, como son las doctrinas que están en los reglamentos, que utilizan un texto bíblico, pero no tienen un fundamento bíblico como tal. Prácticamente casi siempre lo que tienen es invento de algún hombre, de una mujer o de un concilio, y están ahí. Muchos de ellos, no todas las cláusulas o reglamentos están fuera de la Escritura, pero muchos de ellos sí, y le añaden cosas que la Escritura no enseñan. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien, no es solo un error, sino una elección de seguir una opinión propia que subyace a las verdades bíblicas, calificándose como un crimen, sedición o división. Y hay doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación. Alabado sea el Señor. Es importante la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra vida eterna. La cruz de Cristo es importante. Alabado sea el Señor. El derramamiento de sangre en la cruz es importante. Porque en la cruz, ahí es que dio su vida y derramó su sangre. No murió ahorcado, como dice la Biblia, Dios habla hoy. Si hubiera muerto ahorcado, estuviéramos todos perdidos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alabado sea el Señor. Escuche bien, derramó su sangre nos limpia de todo pecado. Y si usted le quita la sangre, todos perdidos, estuviéramos en pecado. Tiene que ver con la salvación. La doctrina de la resurrección. Pablo dice bien claro que si Cristo no resucitó, le decía a los saduceos en los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Él dijo, bebamos y comamos porque mañana moriremos. ¿De qué sirve hablar de la resurrección de Cristo si Él no resucitó? Pero Cristo resucitó. Es la garantía, oiga bien, de nuestra herencia a la vida eterna. Está la doctrina del arrebatamiento, que muchos dicen que la palabra arrebatamiento no está. Está la palabra arrebatamiento. Está la palabra del griego rapto, arpazo. Está ahí en el griego, arpazo. Pero dice, no, esa palabra rapto no está. Está en el griego, arpazo. Y está en el griego, arpagesomesa, que es la palabra que se utiliza para arrebatamiento. Si no hay arrebatamiento, tampoco entraremos en la vida eterna. Porque nuestros cuerpos tienen que ser transformados, tienen que ver con la salvación. Bendito sea el Señor. Pero muchos le quitan el arrebatamiento y hablan simplemente de la segunda venida de Cristo. Y si usted habla solamente de la segunda venida de Cristo visible, entonces usted está hablando también de la tribulación, porque entonces pasaría por la tribulación. Bendito sea Dios. Escuche bien. Concilios deciden ser sus propios expositores, para que la enseñanza en esos libros no introdujeran herejías en la iglesia. Sin embargo, dentro de los mismos expositores de los mismos concilios encontramos las herejías. Hoy, siglo XXI, una gran mayoría de pastores, por conveniencia, por lucro, por notoriedad, por prestigio, por prosperidad material, introducen, ya no son miembros de la iglesia como era antes, pastores prominentes, bendito sea el Señor, y otros que no son prominentes, introducen herejías que son producto de nuevas revelaciones, de revelaciones de ángeles, de sueños, de profecía, del yo creo, del yo me imagino, del yo siento, de texto fuera de contexto. Oiga bien, las cuales enseñan como bíblica, las cuales son su connotación, lo que esconden detrás, su connotación,
Son errores doctrinales que desvían de la fe de la iglesia y que los lleva camino a la condenación. Luego decimos, ¿por qué hay decadencia espiritual en la iglesia? ¿Dónde están las manifestaciones de los dones espirituales? ¿Dónde están las señales, los prodigios, las sanidades y los milagros? ¿Dónde están? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué hay cada día menos miembros en las iglesias? Yo he traído aquí estudios que se han hecho por entidades cristianas de prominencia en Estados Unidos, que han hecho estudios sobre el problema de la decadencia en la iglesia, de los menos miembros cada año en la iglesia. Alabado sea el Señor. Cada día hay menos miembros en la iglesia. Y antes muchos se iban a la iglesia apóstata, pero muchos ya se están yendo a la iglesia católica. Vamos regresando al catolicismo romano. Y otros se están yendo al mundo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué muchos pastores, por qué doctores en teología, que lo he escuchado y lo he visto, con años de estudio, con años en el pastorado, están regresando igual que muchos cantantes? Están regresando nuevamente al catolicismo romano. Están apagando el fuego del Espíritu Santo y convirtiendo la iglesia en un centro de entretenimiento y teatro de emociones vacías. Eso es lo que estamos viendo, oiga bien, a nivel mundial. Bendito sea el Señor. Y encontramos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que hoy día el evangelio es reemplazado por algo más cómodo, más popular, más aceptable para los oídos del mundo. Y lo que muere no es la doctrina, es la fe misma. Y hoy muchos púlpitos no se predica a Cristo crucificado. Se predica a un Cristo conveniente, un Cristo motivador. Por eso usted ve hoy día que sustituyen los predicadores por motivadores para hacer chistes en las iglesias y que la gente se ría. Un Cristo que bendice tus planes, pero que nunca confronta tu pecado. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Esa no es una advertencia para cumplirse en el futuro. Ese tiempo no viene, sino ese tiempo llegó. Hace tiempo. Y si no discernimos lo que estamos escuchando, oiga bien, lo que estamos viendo, podemos pasar toda la vida en la iglesia sin conocer verdaderamente a Cristo. Están enseñando que Dios solo quiere tu felicidad, la de la iglesia, en las campañas. Le enseñan al pecador que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo quiere hacer feliz, que Dios lo quiere, quiere prosperidad, que le quiere una casa, un carro, una esposa, una novia, un negocio. Están como los políticos. Bendito sea el Señor. Y esta es quizá la mentira más popular, más seductora de todas. Suena hermosa. Oiga bien, suena hermosa. Suena compasiva. Y suena a veces incluso espiritual. Bendito sea el Señor. La Escritura no nos promete felicidad. La Escritura nos promete santidad. No nos promete comodidad. Nos promete transformación. Dios no vino a darte lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Dios vino a darnos lo que necesitamos. Salvación. Éramos pecadores. Oiga bien, estábamos en pecado, íbamos camino a la condenación eterna. No podíamos satisfacer la paga del pecado. Y Dios envió a su Hijo a sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de nuestro pecado, nuestra maldad. Nos sustituyó en la cruz del Calvario. Cambió nuestro destino de condenación al destino de vida eterna. Alabado sea el Señor. Muchas veces lo que necesitamos es ser quebrantado para poder ser reconstruido. Bendito sea el Señor. Pero hoy en muchos púlpitos se predica un evangelio donde la cruz es opcional, o un evangelio sin cruz, donde el arrepentimiento es incómodo. Nos llaman a la gente a arrepentirse, donde el pecado ni siquiera se menciona, porque puede ofender a alguien y se va el diezmo y se va la ofrenda. Cuando usted quita el mensaje de la cruz, ya no hay evangelio. Lo único que tiene, mi amado hermano, es una motivación con música de fondo.
lo único que tiene es un espectáculo emocional, un show emocional, espectáculo emocional que entretiene, pero no transforma. El verdadero evangelio te confronta, el verdadero evangelio te rompe, el verdadero evangelio te reconstruye. Así cuando un predicador te dice que Dios te quiere ver simplemente feliz, sin hablarte de arrepentimiento, de prueba, de santidad, de negarte a ti mismo, ten cuidado. Porque esa no es la voz del Espíritu Santo, esa es la voz del mundo disfrazada de espiritualidad. Te enseñan que tu fe, oiga bien, que tu fe determina tu bendición material. Y aquí entramos en terreno peligroso de la teología de la prosperidad. Alabado sea el Señor. Oiga bien, entramos, mi amado hermano, en el terreno peligroso de la teología de la prosperidad. Bendito sea el Señor. Una doctrina de la doctrina más dañina y torcida, que al igual que un virus ha infectado la iglesia a nivel mundial, te dice que si tú tienes fe, oiga bien, si tienes fe, alabado sea el Señor, Dios te dará riqueza, te dará salud, tendrás éxito en los negocios, una casa grande, un auto nuevo. Te dice que la pobreza es una maldición y que si eres pobre es porque no tienes fe. En el Antiguo Testamento se consideraba la pobreza una maldición. En el Antiguo Testamento se consideraba culturalmente, escuché bien, por eso usted tiene que buscar el contexto cultural. Se consideraba la esterilidad como una maldición. Sara era estéril. Y dentro de aquella cultura se permitía que el esposo se acostara con otra mujer y esa mujer saliera embarazada y cuando daba a luz tenía que dar a luz en los brazos de la esposa. Ese es el caso de Abraham y Sara. Y ese niño, que era producto de lo que hoy nosotros conocemos como un adulterio, escuché bien, o de una fornicación o de un adulterio, para aquel entonces no lo era. Esa era la cultura donde estaba Abraham. Y de ahí para atrás, alabado sea el Señor. Sara era estéril. Y dentro de aquella cultura era una vergüenza ser estéril. Y dentro de aquella cultura se consideraba ser maldita por Dios, porque no podía dar hijos. Y se consideraba entonces y se permitía lo que hizo Abraham por voz de su propia esposa. Lo que ha traído el problema a nivel de milenio, el problema israelí y el problema árabe. El problema israelí y árabe no es político. El problema de Israel y los árabes viene, mi amado hermano, porque dentro de aquella cultura, escuche bien, el primogénito no era Isaac, era Abraham. Pero Abraham, que se le llama el padre de la fe, perdió su fe, no confió en Dios, se dejó llevar por la voz de Sara, alabado sea el Señor, para acostarse con su sierva Agar. Y ahí tenemos el problema árabe-israelí. No es político, es porque para los efectos de los árabes, el primogénito es Ismael. Y que todo ese territorio que hay hoy día llamado Israel, que antes era Canaán, y todas las riquezas de Abraham pertenecían a Israel, alabado sea el Señor, a Ismael, no a Isaac. Pero eso no era la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que salirnos de la Escritura y buscar el contexto histórico. Y se consideraba una maldición ser pobre. Pero ahora dentro de la gracia, oiga bien, Jesucristo dijo bien claro que el que quiera hacer algo a los pobres lo puede hacer, porque siempre lo va a tener ahí. Pero dentro de la cultura ahora dentro de la gracia, un nuevo estilo de vida, una nueva cultura dentro de la cultura que estamos, dentro de la gracia, no estamos bajo maldición. Escuche bien, no estamos bajo maldición porque en la cruz Cristo crucificó toda maldición. Por eso que usted hoy día, de hace muchos años para acá, hablando de la maldición, las maldiciones generacionales, inventándose maldiciones. Mi amado hermano, no estamos bajo maldición. Cristo crucificó toda maldición. ¿Cómo es posible que la gente crea eso? ¿Sabe por qué?
porque no leen la Biblia y creen a lo que los falsos apóstoles y profetas modernos, alabado sea el Señor, y toda esta gente que se ha inventado todas estas cosas, la ha metido dentro de la iglesia. No estamos bajo maldición. Cristo llevó y crucificó toda maldición en la cruz. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Te dicen que eres pobre porque estás bajo maldición, que si no, porque no tienes fe. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Eso es materialismo con lenguaje cristiano. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, fue el hombre que Dios utilizó para hablar de la doctrina de la fe. Sin embargo, hay un montón de movimientos, como el movimiento de la santidad. ¿Usted quiere saber de dónde sale la santidad que se predica hoy día? Busque en la historia, contexto histórico, movimiento de la santidad. Y va a ver cómo en el camino le metieron a la santidad un montón de cosas que la Biblia no enseña. Bendito sea el Señor. Movimiento del positivismo, el movimiento de la prosperidad, el movimiento de la fe. Todos estos movimientos entraron dentro de la iglesia con diferentes tipos de doctrina. Y yo dentro de mis tiempos, cuando yo comencé en el Evangelio, creía todas esas cosas, practiqué muchas de ellas. Y a través de las mismas escrituras y buscando, mi amado hermano, en los contextos históricos, me di cuenta que todas estas cosas habían minado la iglesia. Bendito sea el Señor. Pablo es el hombre que trae la doctrina de la fe. Y él dice, sin embargo, vivo, oiga bien, sin embargo, vivo en necesidad. Y dijo, no digo porque tenga escasez. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Y habló y dijo, he aprendido a contentarme con cualquiera cosa que sea mi situación. Sé vivir humilde y sé tener abundancia en todo, y por esto te he enseñado, así para ser saciado como para tener hambre. Oiga bien, el apóstol, para tener hambre. Así para tener abundancia como para ser necesidad. Y Pablo pasó hambre, Pablo pasó necesidad. Pablo en algunas ocasiones, alabado sea el Señor, en algunas ocasiones, mi amado hermano, tuvieron que llevarle ofrendas a la cárcel. Bendito Dios. Después dice en 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 33, dice, son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo, yo más en trabajo. Pablo trabajaba más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Del judío 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 3 veces sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecido de naufragio, 1 noche y 1 día estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos, hermanos, en trabajo, porque trabajaba, en fatiga, en desvelo, hacía vigilia, en hambre, oiga bien, pasó hambre, en sed, le faltó agua, en muchos ayunos, en frío y en desnudez le faltó ropa. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cómo es posible? El hombre de fe, que contradice todos estos movimientos. Bendito sea el Señor. Dijo, además de todas estas cosas, lo que se me se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y después dice, ¿quién enferma? Oiga bien, por estos movimientos de fe, usted no se puede enfermar. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar? No me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cuáles son las debilidades? Todas las cosas que sucedieron ahí, en ese capítulo, son los contextos de esa debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y después dice, en Damasco, el gobernador de la provincia de Areta guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Fui descolgado por un muro, en un canasto por una ventana y escapé. Oiga bien, escapé de sus manos. El apóstol, el hombre grande, ahora tiene que correr, pero no tenía fe.
Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Todos estos movimientos, la iglesia ha sido bombardeada por muchos movimientos a través de toda la historia. Y estos movimientos y estas doctrinas y herejías se quedaron dentro de la iglesia. En una ocasión yo le hablé sobre este librito que está aquí. Oiga bien, mire lo que dice ahí. El poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Por William S. Kenyon. Alabado sea el Señor. William S. Kenyon, 1867 al 1948. Fue un hombre que se convirtió en la iglesia metodista para aquel tiempo. Luego se aparta con el paso de los años, se casa y luego se reconcilia en una iglesia bautista. De ahí se va a estudiar, alabado sea el Señor, y comienza las enseñanzas y comienza un movimiento que se llama movimiento de fe, palabra de fe, y tiene otros nombres, ese movimiento. Alabado sea el Señor. Movimiento de la prosperidad, como movimiento de la fe, palabra de fe, confiésalo y recíbelo. El evangelio de riqueza y éxito. Y todo esto se refiere a lo mismo. Ministros de fe, ministerios de restauración. No sé cuántos se acuerdan que se hizo muy famoso en la década del 80, a la mitad del 80, la palabra restauración. Y la gente comenzaron a hablar de restauración. Y muchos pastores desde el altar decían que habían cambiado el nombre de sus iglesias. Perdóname si estornudo, es que estoy un poquito, cuido un poquito la cosa esa que anda por ahí. Alabado sea el Señor. Restauración. Y algunos yo lo escuchaba y decía, venga para acá, a esta iglesia no los vamos a maltratar, ni le vamos a caer a palo como lo hacen en las iglesias de allá. Aquí los vamos a restaurar. ¿Qué restauración le daban a los que salían de allá? Un libertinaje. No había nada más. Allá los maltrataban y la gente se iba de allá porque supuestamente los maltrataban, porque supuestamente le caían a palo. Esa es la palabra que se usaba y se usaba siempre. Oiga bien, esa es la palabra que siempre se han usado. Allá le caen a palo. Allá los maltratan. Vénganse para acá. Aquí los vamos a restaurar. ¿Qué restauración le daban? Simplemente vienes para acá. Aquí puedes hacer lo que tú quieras, viste como tú quieras, habla como tú quieras, tu estilo de vida no tiene que cambiar, practica lo que te dé la gana y haz lo que tú quieras. Esa es la restauración que le estaban dando a la gente que se iba de estas iglesias que supuestamente los maltrataban con la santidad. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Cuando usted busca la historia, este señor escribió 18 libros. Yo tengo el primero. Lo conseguí en una librería, el primero, pero son 18. Pero este es el fundamento de los otros 18. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Y esto habla del positivismo. Hay que ser positivo. No lo vamos a hablar todo en esta noche, pero en este libro, en el capítulo 9, nos habla de dos confesiones. No voy a leer todo lo que está aquí, pero sí lo que quiero leerle, lo que dice aquí. Dice, si tú confiesas enfermedad, esto desarrolla enfermedad en tu sistema. Si tú confiesas duda, las dudas se vuelven más fuertes. Si confiesas falta de dinero, esto detiene el dinero en tu camino hacia ti. Oiga bien, todas estas cosas y muchas más. Inclusive, dice en este libro que si está lloviendo y usted confiesa
con su boca, porque este es el asunto, hay que confesar con la boca, usted confiesa que deje de llover, tiene que dejar de llover. Si usted le da un dolor de cabeza, el dolor de cabeza enseña en este libro que no existe. Usted no tiene dolor. Oiga bien, si usted le da fiebre, en este libro le enseña que usted no tiene fiebre. No es real. Pero si usted dice, tengo fiebre, entonces la fiebre lo agarra en el cuerpo, alabado sea el Señor, y tiene fiebre, le va a subir la temperatura y tiene que ir al doctor. Aquí enseña que su fe elimina la realidad de la enfermedad. No hay enfermedad, no existe la enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario nos sanó. Por lo tanto, no puede existir la enfermedad. Si usted le da la enfermedad que sea, no importa, usted nombre cualquiera, y el doctor le dice, tiene tal enfermedad, usted tiene que decir que no tiene nada, usted está sano. Y como usted se confiesa sano, y usted dice que no tiene nada, no tiene nada. Elimina la enfermedad está ahí, porque la fe no elimina la realidad. Bendito sea el Señor. La fe lo que enseña la Biblia es que, oiga bien, Dios tiene el poder sobre la enfermedad. Dios tiene el poder para sanarlo. Pero la Biblia no le enseña a usted que la enfermedad no existe. Está ahí en ese cuerpo. Está aquí en las Escrituras. Pablo enfermó. Alabado sea el Señor. Tenía un hermano que estaba enfermo. Timoteo enfermó en su estómago. Pablo no le dijo está sano. Pablo tampoco le dijo te declaro sano, que eso son parte de todas estas teologías. Pablo tampoco le dice yo te profetizo sano. Pablo no le dijo yo te declaro sano. Pablo no le dijo confiésate sano. ¿Qué Pablo le dijo? Por tu continua enfermedad en tu estómago, bebe vino en vez de agua. El hombre de fe, en vez de declararlo sano, lo manda a tomar vino por agua. Bendito sea el Señor. Escuche bien. En este libro, William S. Kenyon enseña, alabado sea el Señor, que en el día del Pentecostés, en otro libro, en este no, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó en el Pentecostés, fue una fotocopiadora de muchos Cristos. Y este hombre enseña que en el nuevo nacimiento el creyente se deifica, se convierte en un Dios. Y Dios se convierte en su sirviente. Y lo que yo diga por mi boca, Dios tiene que cumplirlo. Quita la voluntad de Dios. En este libro enseña que usted tiene que olvidarse de la oración, solamente la confesión. Y cuando usted confiesa algo, no tiene que orarlo. No tiene que orar, porque cuando usted ora, usted tiene que esperar. La fe le enseña que usted no tiene que esperar porque es esperanza. La fe ya está hecho y cuando usted confiesa algo, usted lo tiene. Si usted se confiesa rico, usted tiene que ser rico. Si usted se confiesa que tiene una casa, la casa tiene que aparecer, Dios se la tiene que dar. Todas estas cosas entraron en la iglesia. Oiga bien, entraron en la iglesia y se quedaron en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y le puedo mencionar aquí nombres prominentes, porque casi todos los evangelistas de la época del 60, del 70, del 80, del 90 y todavía hasta el día de hoy, muchos de los que murieron y de los que están vivos están dentro de esa doctrina. Bendito sea el Señor. Le puedo mencionar el nombre, pero muchos se van a escandalizar. ¿Por qué? Porque yo también estuve dentro de ese movimiento y sé quiénes son. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Ministerios de fe, ministerios de restauración, ministerios de renovación. Actualmente este movimiento se compone por diferentes ministros, líderes e iglesias principalmente de corte carismático pentecostal. Estas organizaciones tienen diferentes nombres y a veces parecen no estar relacionadas unos con otras. Los falsos apóstoles y profetas modernos, los de palabra de fe, confiésalo y recíbelo, ministerio de fe, ministerio de prosperidad, o como se le dice comúnmente, superfe, y todos estos movimientos están todos relacionados entre sí. Bendito sea el Señor. Escuche bien.
a nivel mundial están unificados en varias asociaciones al compartir la misma visión, principios y métodos, aunque pueden diferir en asuntos menores. Los puntos doctrinales que tienen en común los integrantes del movimiento de la prosperidad son básicamente 4. Cuando hablamos movimiento de prosperidad, estamos hablando, mi amado hermano, del movimiento de santidad. Estamos hablando del movimiento de prosperidad, movimiento de fe, palabra de fe, confiéselo y recíbelo, el evangelio de la riqueza, del éxito, alabado sea el Señor. Todo esto tienen diferentes nombres, pero son los mismos. Oiga bien, número 1, que Dios promete prosperidad en lo material, riqueza y éxito a todo aquel que se una a formar parte particular de interpretar al cristianismo. Número 2, que la forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe, no por el trabajo, la fe, o por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos. Yo recuerdo, me convertí en mayo 3 de 1980, estaba bien fuerte toda esta doctrina, donde se señalaba que usted tenía que confesarse sano, que ninguna enfermedad podía tocar su cuerpo, y no, ninguna enfermedad podía tocar su cuerpo porque usted lo confesaba y recitaba muchos textos bíblicos. Y cuando venía cualquier enfermedad al cuerpo, usted se confesaba sano, recitaba este texto bíblico, recitaba aquel, lo apuntaba en la nevera, lo apuntaba en la sala, lo apuntaba en el cuarto, usted lo recitaba y cuando salía por ahí decía el texto bíblico, porque tenía que tener fe para sanarse. Muchos de ellos, alabado sea el Señor, se enfermaron. Muchos de esa gente se enfermaron. Muchos de ellos se fueron de Puerto Rico para no pasar la vergüenza que estaban enfermos, porque no se podían enfermar. Porque ellos decían que la enfermedad era una maldición. En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo Testamento no. Cristo crucificó toda maldición. Y para no admitir que estaban enfermos y estaban bajo maldición, se iban de Puerto Rico. Muchos de ellos murieron fuera. Alabado sea el Señor, para no admitir que estaban enfermos. Oiga bien, o el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos, visualización, que todavía eso está. Visualízate sano, visualízate próspero, visualízate que tienes una casa, la tengo, la creo, la confieso, la veo. Eso es parte de lo que se hacía y eso es parte de lo que ellos enseñan. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo lo practiqué. Ya la tengo. Cuando hacían la oración, se supone que no se haga oración, pero muchos hacían la oración porque no sabían bien sobre la doctrina. Y cuando terminaba decía, ¿quién lo hizo? Cristo, está sano, ya está. Eso viene de ahí. Alabado sea el Señor. Y Cristo lo sanó. Vi hermanos, mi amado hermano, enfermos de cáncer, se confesaron sanos, testificaron que estaban sanos y murieron de cáncer. ¿Dónde está Dios? Pues Dios no prometió que lo iba a sanar. Pero la gente se confunde. ¿Por qué? Porque dijo, no, si Dios me sanó, pero tiene el cáncer y se murió de cáncer. Y entonces, ¿cómo es que es posible que Dios lo sanó? Bendito sea el Señor. Visualización en la mente. Cosas materiales que se deseen y orar pidiéndolas a Dios. Oiga bien. Y mire todas las cosas que ocurren en esto. Porque yo practiqué muchas de esas cosas. Y yo prediqué en muchas iglesias aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y en otros países. Alabado sea el Señor. Yo predicaba casi 3 veces en semana. Alabado sea el Señor. Y para aquel tiempo, en algunas iglesias, la gente pasaba al frente y yo le decía, visualícese sano. Oiga bien, pues yo sé todo esto. Visualícese sano. Visualice a Jesucristo en la cruz. Usted está viendo a Jesucristo en la cruz. Oiga bien, manipulación mental. En aquel tiempo yo no lo entendía. Manipulación mental. Y hubo hermanos que me dijeron que vieron y que a Jesucristo en la cruz. Para que usted vea dónde llevan todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Visualizar en la mente cosas materiales que se deseen y orar pidiéndolas a Dios, o también atar y reprender espíritus que se supone que impiden que venga la riqueza, atando los espíritus
los espíritus pobres, los espíritus, mi amado hermano, atar los espíritus para que lleguen la riqueza. Bendito sea el Señor, espíritus de pobreza. Y para aquel entonces todo era un demonio. Escuché bien, todo era un demonio. Demonios de pobreza, demonios de esto, demonios de aquello. Alabado sea el Señor. Hay una organización que tengo, mi amado hermano, parte de los documentos de esa organización. Tengo también el reglamento de esa organización, donde un hermano quería que yo entrara en esa organización, donde menciona todos los espíritus, supuestamente, espíritu de fiebre, espíritu de diarrea, espíritu de gases, oiga bien, espíritu de alta presión, y todos son espíritus. Bendito Dios. Escuche bien. Número 4. Un particular y irreductible principio de la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades de dinero o cualquiera a estos grupos, se promete que Dios lo devolverá en forma sobrenatural y multiplicado o cientuplicado, lo cual tampoco está en las Escrituras. Que Dios le va a devolver 100 por 1. Eso es parte de esa doctrina. Eso no es lo que está en la Biblia. La Biblia en Génesis habla que Isaac Jacob sembró en un año y las semillas le dieron 100 por 1. Semillas, no está hablando de semillas de dinero, como le hablan a usted que tiene que sembrar semillas de dinero. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Eso son metáforas. Que se lo va a devolver cientuplicado. Mire, si eso fuera cierto, en la iglesia no hubieran pobres. ¿Cuántos viejitos dejan de comprar sus medicinas y a veces de comer bien por llevar el diezmo? Porque si no lleva el diezmo se lo lleva el diablo. Alabado sea el Señor. Porque tiene que ofrendar, porque si no ofrenda se lo lleva el diablo. Oiga bien, todas estas cosas. Y si usted da un dólar, se supone que Dios se lo multiplique a 100. Y si usted da 100, se lo multiplique a 1000. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, entonces la iglesia no debería pobre. ¿Y por qué no funciona? Porque eso la Biblia no lo enseña. Estos son los principios que todos los grupos que integran el movimiento de la prosperidad. Y recuérdese, ahí está el movimiento de la santidad, del tiempo de Wesley. Que ese movimiento viene de una revelación de una muchacha, de una señorita que tuvo una revelación con la santidad. Alabado sea el Señor. No la santidad que predicaba Wesley, sino esa santidad que se convierte en un movimiento que a través de décadas, y muchos le van a crujir los dientes, a través de décadas se fue nutriendo de revelaciones y del yo creo y del yo siento hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Oiga bien, tienen en común, y como se mencionó anteriormente, pueden diferir en otras enseñanzas, pero esta es su esencia. En el contexto doctrinal anterior, los grupos de prosperidad pueden hablar de aceptar a Jesús, convertirse al cristianismo, entregarse al Señor, o Dios te ama y que te quiere cambiar tu vida en un ambiente intensamente emocional y con predicaciones que apelan a necesidades no suplidas a los asistentes. Todo eso ha ido cambiando en el camino. A pesar de todo esto, cualquier estudiante serio de las Escrituras se puede dar cuenta que la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema de materialismo y egoísmo en donde a Dios se le presenta como un escalón para obtener riqueza, oiga bien, riqueza y prosperidad y éxito, mientras se fomenta y manipula la avaricia de los congregantes para estimularlos a dar dinero a la organización, no a los pobres, a la organización, al apóstol para hacerlo más rico, al profeta para que sea el más rico, donde ellos son los dueños de todo. Todo está a nombre de ellos. La iglesia no tiene absolutamente nada y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ha hecho ídolos.
Esto quiere decir que el movimiento de la prosperidad, al redefinir el evangelio en sus propios términos, manipula la Biblia y algunos conceptos cristianos para llevar a la gente al paganismo, característico de nuestra sociedad consumista. En otras palabras, se trata de una forma cristianizada de materialismo y no de cristianismo legítimo. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana, el próximo lunes, si así Dios lo permite. Estaremos y vamos a continuar con esto que le estoy hablando. Alabado sea el Señor, sobre este asunto de la prosperidad, de la fe. Alabado sea el Señor, de todos estos grupos que poco a poco han entrado dentro de la iglesia con sus doctrinas, se han quedado y no nos hemos dado cuenta, las hemos aceptado y las tenemos dentro, oiga bien, dentro de nuestra teología. Y por lo regular va por encima de lo que las escrituras enseñan. En esta preciosa noche vamos nuevamente a reconocer los hermanos que están con nosotros. Alabados el Señor. Como hermano Rey Benítez, el primero que se conectó con nosotros en esta noche, Elizabeth Domenech. Dios le bendiga a mi hermana Elizabeth desde Detroit. Alabados el Señor. Para mi hermana Margaret Carpintero, pastora allá en Colombia. Alabados el Señor. Por aquí tenemos Katiosca Saldaña, que la mencionamos ya también. Bendito Dios. Y como siempre, como le dije a mi esposa, siempre monitoreando la internet. Vamos a buscar por aquí en el monitor a ver si nos aparece alguno otro. No son los que están en el teléfono. Bendito sea el Señor. No hay nadie más. Quizá aparezca ya de pronto alguno. Siempre al final aparece algún nombre y no nos da tiempo para leerlo. Bendito sea el Señor. Le invitamos para que esté el próximo lunes con nosotros en la cuarta parte de este estudio que llevamos en curso o en proceso. 4 herejías que arrastran a la apostasía. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Recuérdese al final del programa, alabado sea el Señor, compártalo, mi amado hermano, comparta el programa, comparte el video y acuérdese que este contenido se queda en Facebook durante 30 días. A los 30 días automáticamente queda borrado, pero no de nuestro canal en YouTube. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos a Joy de Jesús Alicea, mi hijo que está viendo esta noche. Te bendiga, Joy. Saludos allá a Ilcia. Saludos a todos por allá. Mi hermano Wilfredo Encarnación dice: te bendiga, Evangelista Carlos Guadalupe y toda su amada familia. Claro que sí. Bendiga también tu familia y tu esposa. Alabados el Señor. Pide oración por sanidad de una úlcera extrema. Vamos a estar orando, mi hermano Wilfredo, en esta preciosa noche del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Te damos a ti, como siempre, la gloria, la honra y la alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno. Señor, mira la úlcera, mi hermano Wilfredo. Señor, para ti no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Mi hermano Wilfredo tiene fe, yo también, y todos los que estamos aquí tenemos fe en ti, Señor. Tú eres Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Señor, lo creemos en esta hora. Padre, glorifícate. No solamente en mi hermano Wilfredo, sino en todos aquellos hermanos que están enfermos en esta hora. Padre, incluyéndolo a mí en esta hora, Padre bueno. Señor, Padre, en esta hora, tu palabra dice, que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Te rogamos en esta hora que confirmes tu palabra con milagros, con sanidades y prodigios, Señor, y maravillas para la gloria y honra de tu nombre. Señor, en esta hora, Padre bueno, te presentamos, Señor, cada petición de oración. Las peticiones de mis hermanos, Padre bueno, las mías, las de mi esposa, mi familia.
te las ponemos en tus manos en esta hora, te las presentamos, Señor. Glorifícate en cada petición contestada. Cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas. Aumente nuestra confianza en ti. Aumente nuestra fe en ti, Padre bueno. Señor, Padre bueno, te rogamos en esta hora, Padre, te rogamos por cada petición, para que cada petición contestada engrandezca cada día más tu nombre, Padre bueno, porque tú eres Dios poderoso, Señor, creador del universo y de todas las cosas, Señor. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos, para que tú los bendigas enormemente, grandemente, Señor, prospere y supla toda necesidad, principalmente las espirituales y luego las materiales, la física, la financiera, Señor. Padre, bendice mis hermanos, prospéralos, Señor. Salva a sus familiares perdidos. Salva a sus familiares descarriados en esta hora, Padre bueno. Señor, y en esta hora también te pedimos por aquellos que vienen hoy arrepentidos, confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona su pecado en esta hora. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos, Señor, que se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos. Señor, hoy vienen arrepentidos, Padre bueno. Te rogamos en esta hora, Señor, que los perdone, que los reciba y glorifique tu nombre en ellos, Señor. Padre, y aquellos que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten o le quiten la vida a otras personas, Padre bueno. Señor, te pedimos por ello, para que en esta hora, conforme a tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados, los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra, y con la autoridad de esa palabra los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo, Padre bueno. Señor, y en esta hora, por tu palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. Te pedimos en esta hora por los pastores, aquellos pastores que aman sus ovejas, aquellos pastores que no aman la riqueza, aquellos pastores que están tratando, Dios mío, Señor, de llevar a un pueblo al cielo. Te pido que los bendiga, los guarde, los prospere, les dé sabiduría a tu palabra, Padre bueno. Señor, sabiduría para administrar los bienes de la iglesia. Señor, glorifícate en ellos en esta hora, Padre bueno. Dale crecimiento a tu obra, Señor. Derrama Espíritu Santo y fuego sobre aquellos que no lo han recibido en esta hora. Bendice tu iglesia, bendice mis hermanos en esta hora. Glorifícate en todos aquellos que van a ver este programa repetido, Señor, cuando se comparta. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Te damos las gracias, Señor, en esta hora. Y le damos las gracias a cada uno de los hermanos que ha estado con nosotros. Recuérdense, estamos el próximo lunes, 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Recuérdese, hora de Puerto Rico. Y el domingo, de 1 en adelante, el culto de la iglesia, Apocalipsis 4:1, sube acá, que pastorea nuestro hermano Leonardo Benítez. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y hasta el próximo lunes, para la gloria del Señor. Dios nos bendiga en sobreabundancia.